Los antecedentes, nacimiento y consolidación de la socialdemocracia. Quiero informarles que soy parte del equipo de trabajo de Naomi Orantes López, Maybelline Merari Melara, Clara Guadalupe Flores, Giovanni Castellón y mi persona Nehemías Lapa. El liberalismo del siglo XIX tuvo rasgos específicos en cada país. En Francia, por ejemplo, adquirió características relativas a su condición rural, o sea, en el área del campo más que todo. Pero en Inglaterra, allí tuvo una estrecha relación con la revolución industrial, o sea, en la ciudad y la urbanidad. Fue un caso contrario al de Francia. Pero en aspectos generales, en lo económico, descansa sobre el principio laissez-faire laissez. En otras palabras, esto quiere decir dejar de hacer, dejar pasar. Esto significaba la libertad para poder comerciar tanto entre individuos como entre naciones con la menor intervención del Estado. El nacionalismo, de la misma forma, tuvo sus características propias en cada país. Por ejemplo, en Italia, en Alemania, en Polonia y en el Imperio Austrohúngaro, la mayoría de los movimientos revolucionarios de la primera mitad del siglo XIX son liberales y nacionales. En Inglaterra tiene gran significado la expansión de este nacionalismo en otras regiones. O sea, Inglaterra prácticamente dio libertad para que este nacionalismo se extendiera fuera de Inglaterra. Este fue impulsado principalmente por el comercio. El socialismo también tuvo características específicas o especiales en cada país. Sin embargo, en lo económico, todas las corrientes socialistas tenían como objetivo la construcción de una sociedad social y no privada. Ese era el pensamiento de ellos. O sea, poder crear una sociedad que fuese de una forma generalizada socialmente y no de unos pocos, como decían ellos, privada. En cuanto a democracia, existieron diferentes posturas. Dos de ellas voy a mencionar, por ejemplo, los socialdemócratas, que es el tema principal de lo que estoy hablando, y también los llamados socialistas en sí. La socialdemocracia, por su parte, tuvo su fuente de pensamiento en los escritos de pensadores de la primera mitad del siglo XIX, como por ejemplo Robert Owen, era un pensador inglés. Henry de Saint-Simon y Charles Fourier de Francia. Y más adelante surgió Louis Blanc, que tuvo un gran impacto en cuanto a este idealismo algunos años más adelante, principalmente a partir de la década de los años 30 del siglo XVIII que estamos hablando. Luego en 1948 fue un año muy difícil, el año de las revueltas, de enfrentamientos, de muertes, por todo lo que sucedió en este año. ¿Qué fue lo que sucedió este año de 1948? Hubo un descontento de todos los trabajadores manufactureros de aquel tiempo que a causa de la revolución industrial que estaba surgiendo en Inglaterra y en otros países, pues ellos estaban prácticamente quedando desfavorecidos en cuanto a su trabajo. Así que declarar que había una gran cantidad de personas que laboraban de una forma pequeña comercialmente y se les agotaban sus recursos para poder continuar. Así que esa fue la causa por la cual se dieron los levantamientos de todo este tipo de gente contra el Estado, contra el imperio, a base de su economía. Después, en 1864 se creó la AIT en Londres. ¿Qué significa esto? La Asociación Internacional de Trabajadores. Esto se creó con el fin de poder minimizar o dar una respuesta a todos los que estaban siendo o habían sido afectados y que se habían levantado en contra del imperio o del Estado.
Así que esto fue como una respuesta a todo este tipo de personas. Entre todos los manifestantes franceses y británicos participaron algunos exiliados que había en aquel lugar, entre ellos Marx y Engels, que son los pensadores predominantes en cuanto a este idealismo, ¿verdad? Eh, bueno, les voy a mencionar también lo que fue el nacimiento de las organizaciones socialdemócratas. Según referencias, fue fundada en 1869 y fueron de un pensamiento socialista, principalmente en base al pensamiento marxista. Se creó también el Partido Socialdemócrata Alemán. Ante la caída de Napoleón Bonaparte en la batalla de Waterloo, los príncipes de Alemania se unieron y formaron una confederación de 39 estados independientes en todos los estados, excepto en la política exterior. Bien, más adelante podemos ver, por ejemplo, la Guerra de las 7 Semanas. ¿Qué era la Guerra de las 7 Semanas? Bueno, esta se dio ante la inestabilidad de las confederaciones alemanas y el desequilibrio que se creó en su interior. En junio de 1849 se disolvió del Parlamento y se reprimió a las organizaciones opositoras. Luego el programa de Gotha. ¿Qué era este programa de Gotha? Precisamente el programa de Gotha era la unión de dos partidos opositores, los lasallanos y los socialdemócratas, bajo un programa en común. El programa de Gotha, en resumen, en cuanto a todo esto, es el partido nacido en Eisenach en 1869. Se reconocía como un partido socialista influido por el marxismo y que luchaba por la obtención de mejoras para los trabajadores en los ámbitos político, económico y social. Y por último, solamente mencionarles qué es el programa de Erfurt. Esto lo vemos en el cuadro número 3 al final de este capítulo que yo les he mencionado. En resumidas palabras, solamente les mencionaré que su esencia radica en la socialdemocracia prácticamente establecida en Inglaterra. Esto es parte de mi exposición, así es que espero sea de ayuda